con ese himno de la revolución, el himno de la guerra de abril, la expresión artística de esa gesta, hoy 24 de abril, el 54º aniversario de su realización, iniciamos el programa para interactuar sobre esos temas y para nosotros resaltar el valor de los dominicanos en esa parte. Y en el día de hoy no podemos más que llevar los testimonios y el análisis, el enfoque, la narración, más que todo la narración de esos acontecimientos para que la generación de hoy los valore de esta manera. Por eso es que tenemos como invitado especial a uno de los protagonistas principales de esa gesta, el distinguido amigo, patriota, revolucionario, coherente, el señor Rafael Fafa Taveras, que es para mí el mejor testimonio de la guerra de abril. Fafa, gracias y buenos días. Gracias a ti, Licho. Lo hemos molestado hoy para que nos ilustre con esta descripción que pensamos ustedes también lo tengan. Fafa, hoy es el 24 de abril, es una fecha histórica de muchos sentimientos, pero también de mucha expresión de lo que es el valor patriótico dominicano. Y usted fue protagonista. Yo quiero que hagamos una evaluación y una descripción cronológica de lo que aconteció. La guerra de abril fue el fruto de la negación al resultado del inicio de la democratización en el país con el triunfo del profesor Bosch y el PRD y el golpe de Estado de septiembre. Yo creo que comencemos por ahí. ¿Y qué significa para usted esa fecha? ¿Cómo significó esa fecha? ¿Cómo usted se involucró? Buenos días, Fafa. Lo que yo creo que tiene que ser el punto de partida de la valoración del hecho y después la explicación de él. Correcto. Yo he reiterado que el acontecimiento político más importante de todo el siglo XX fue la guerra de abril. Y creo que después de la independencia y la restauración, en nuestra historia es también el otro acontecimiento que puede estar al lado de aquellos dos. Porque fue la primera vez que aquí se produce una insurrección en el poder para reclamar que se respetara la constitución que el pueblo se había dado y que el presidente que el pueblo eligió volviera al poder. La enseñanza más grande que hay de todo el sentido autoritario que caracteriza la historia dominicana. Aquí, ¿cuáles son los patriotas? Santana, Lilis, Mon, Trujillo. Y lo que ha caracterizado la historia dominicana ha sido ese conservadurismo histórico predominante a lo largo de los años, porque las cuestiones democráticas eran fugaces momentos. Pero en ese tiempo había también un conservadurismo que se sobreponía. Pero el problema que estamos hablando de la historia dominicana, había ese predominio. Y entonces, la victoria de Bosch ocurre sobre esa herencia del trujillismo y en la Guerra Fría, que los norteamericanos, preocupados por lo que había sido Cuba, tenían una inmensa preocupación porque no se les salieran de las manos sus colonias de este país. Y yo creo que ese es el hecho más trascendente, la significación del mayor grito y reclamo democrático de nuestra historia, surgida del propio seno de las tropas dominicanas y identificando un sentimiento de la gente que se había expresado en voto en participación democrática. Entonces, Bosch fue el primer presidente democráticamente electo aquí, después de la dictadura. Y tuvo tan breve espacio en el poder que él no pudo organizar ni siquiera una evaluación de la herencia que tenía. Correcto. Aquí fueron 7 meses nada más. Pero sobre todo, que había quedado de pie toda la estructura de la dictadura, todas las Fuerzas Armadas tenían, además de la visión y la conciencia trujillista de que el poder era un recurso de los que lo manejaban,
de que la conciencia democrática eso era un cuento y que en nombre de la democracia no podían permitir que los subversivos abrieran camino. Y para ellos subversivo era cualquiera que reclamara sus derechos, porque no había tradición de enseñanza democrática. O sea, los valores democráticos reclamados por un ciudadano era una subversión. Claro, era subversivo. Y entonces tú te encontrabas, los estudiantes se movilizaban aquí y la policía los perseguía como si fueran unos agentes subversivos, pidiendo que le modificaran la escuela. Los trabajadores tenían una batalla en ese sentido. Aquí estaba Fousa Sositrado. Y en marzo del 65, 2 meses antes de explotar la revolución, o un mes antes de explotar la revolución, la Fousa hizo un congreso llamando a todos los trabajadores a luchar por el restablecimiento del gobierno que el pueblo se había dado y de la Constitución también. Sí, se ganó el alma dominicana el reclamo de que había que respetar al gobierno que el pueblo se había dado y la Constitución. Nunca antes había crecido tanto en una forma tan expresa una demanda democrática de esa dimensión. Sobre todo en el tiempo, porque si usted valora 63 al 65, menos de 2 años, porque abril 65 y septiembre del 73, en menos de 2 años, año y medio, pudo calar esa conciencia ciudadana en los militares, en los ciudadanos y en sectores de poder inclusive que participaron apoyando el golpe del 65. Pero mira, o sea, en menos de 2 años hubo una rebelión con bastante impacto. O sea, que se ve las raíces que tenía en la es población. correcto. Pero yo les decía a unos amigos que los procesos uno lo ve cuando estallan, pero no ve cuando se fecundan. Sí. Bosch llegó al poder con una política muy cuidadosa. A él se atribuyó el borrón y cuenta nueva para no tener choque con los trujillistas, que eran los que mandaban en esa época. Él gana, porque él llegó con un discurso de conciliación, de transición, y eso implicaba un perdón. Planteando no la continuidad de la guerrilla ni de la guerra, sino de que borrón y cuenta nueva. Comencemos ahora a construir la democracia. Pero inmediatamente llega el siguiente, y antes de llegar, el impacto de resistencia del empresariado, de la Iglesia Católica y de todas las estructuras. ¿La Iglesia Católica? Sí. Pero la Iglesia en sentido... La Iglesia Católica, como yo te lo estoy diciendo, era abiertamente anti-Bosch. Hicieron manifestaciones de reafirmación cristiana contra él. Entonces la gente de hoy no lo sabe, y más cuando lo ve actuando en una forma distinta a aquella en el momento actual. Pero en ese momento la Iglesia Católica estaba relacionada con los golpistas. Y el hecho de hacer una reafirmación cristiana, dándole curso a la presunción de que podían ser los comunistas que estuvieran en el poder. Y esa situación, con el empresariado también, creó una atmósfera donde los propios militares formados en el trujillismo encontraran un ambiente propicio para que Estados Unidos, en su guerra contra Cuba y contra cualquier ascenso democrático, viniera aquí a incitarlo y a entrenarlo y a ponerlo en ese camino. Entonces el golpe de Estado contra Bosch fue una herencia de la herencia conservadora de este país y de la actitud intransigente de Estados Unidos deteniendo la democracia de esa época. Esas dos cosas son la democracia de América Latina, porque el problema también era que Estados Unidos tenía el problema de Cuba como una espada de Damocles, en que si se le extendía, ellos pensaban que podían perder. Es que esa era una muestra de la intolerancia norteamericana, del hecho que la democracia ha sido un discurso de coyuntura, pero no de compromiso, porque Estados Unidos tiene una historia de 50 golpes de Estado en el mundo y de intervenciones militares en toda parte del continente americano y de Europa y hasta de África. Estados Unidos fue el jefe del mundo. Estados Unidos, desde 1918, después de la Primera Guerra Mundial, es el sector hegemónico del control de la política y de la economía del mundo. Y ahora no se puede entender estas cosas si tú no te das cuenta de que estamos asistiendo a un relevo de la hegemonía norteamericana, a un relevo de la hegemonía global que ellos ejercían. Ahora tú ves a Trump replegando a Estados Unidos a una política proteccionista cuando ellos no respetaban ni a la ONU ni a nadie,
porque ellos se creían los dueños del mundo y ahora está regresando al control de su territorio, diciendo que va a limitar los inmigrantes, que va a evitar que lleguen allá, sobre todo los vecinos latinoamericanos, y dos, que hasta las visas que den va a ser tomando en precaución de que no quieran quedarse. Estados Unidos está negando lo que era en la práctica la época de su opulencia, y después tú encuentras que el predominio del dólar, porque estas son cosas que la gente debe tenerlo presente para enjuiciar el pasado. Yo tengo una visión de no quiero ver el presente desde el pasado, sino el pasado desde el presente. Y ahora uno puede entender el valor de aquellos hechos cuando ve lo que está pasando ahora. Y le he dicho a la gente que la hegemonía del dólar expresaba el poder mundial de Estados Unidos. A tal grado que Estados Unidos en los años 70 le quitó el respaldo en oro que tenía el dólar y no pasó nada. Porque no había competencia. Ellos eran los jefes. Y sin embargo, ha ido surgiendo poco a poco, como es la historia de la vida, la emergencia de un centro que ha creado una situación sin precedente en el mundo, aunque aquí no se valore. Es la única vez que hemos logrado un solo mercado en el mundo. Antes los mercados eran el dominio de cualquier poder, pero ahora es la única vez que hemos tenido un único mercado. Y ese mercado está ajustándose ahora. Y la repercusión de ese único mercado es... Y balanceándose. Y balanceándose. Y la repercusión es que, siendo la globalización una característica de la época, la tendencia va a ser que se extiendan las reglas, de que no aparezca uno que quiera imponerla por su poder. Seguro. Es una negación de la libertad con la que actuaban los poderes antes. Papá, volviendo a la época primera, pre-estallido de la Revolución de Abril, yo noto que el PRD era el partido fuerte, pero era un partido de centro-izquierda, era un partido populista, democrático. Pero en la Guerra de Abril participó el grueso de la izquierda radical. Yo le llamo los movimientos revolucionarios, influenciados por el maoísmo, el marxismo, el leninismo, que perseguían un tipo de sociedad con estructura de Estado distinta a la que perseguía el PRD. Se dio esa conciliación, esa coalición de esos extremos o de esas visiones políticas para la Guerra de Abril. ¿Cómo ocurrió eso? Usted es parte de eso. La demanda fundamental era la democracia, porque cualquiera que tuviese una visión más radical no podía ignorar que el paso de la democracia era inevitable. Manolo Tavares, no el jefe del 14 de junio, no participó en la selección del 62 y él estaba preparando con una infraestructura la preparación de el 14 insurrecto. Y cuando vio la victoria de Manolo, de Juan Bosch, el nivel de participación, terminó reconociendo que ese era el gobierno del pueblo. Y él no le hizo oposición, siguió trabajando, pensando que podía darse lo que se dio, pero con una formación muy débil. Todos nosotros teníamos una formación política muy limitada, no habíamos tenido experiencia. Y el 14 de junio entonces levantó de que había que luchar por el retorno del gobierno de Polo Ciudadano y por la Constitución. Y en nombre de eso, a los 2 meses del golpe de Estado, se levantó Manolo Tavares y lo matan. Se inmoló prácticamente. Junto a todo. Y su inmolación tiene un mérito. Fue que fortaleció la idea de que valía la pena luchar por la Constitución y por el retorno del gobierno que el pueblo se había dado. Ese sacrificio de Manolo contribuyó a que se generalizara en cierta medida el reclamo que se expresó con tanta vitalidad cuando explotó el acontecimiento el 24 de abril. Aquí hubo un proceso, además matizado por la intolerancia del triunvirato, los exiliados que habían aquí, los presos, la ausencia de libertad para los... ¿Ya habían exiliado en el 64, 65? Oh, pero yo estaba fuera del país. No. Y todos los que estaban aquí, los guerrilleros, lo habían soltado y lo habían deportado. Y cuando explotó, yo estaba fuera del país del comienzo de septiembre. Iba a terminar mis estudios de Derecho. El comienzo del 64. 63. Del 63. Sí.
porque yo era de la dirección del 14 y tuve un problema con la dirección. Yo siento de la dirección, éramos 13 los dirigentes del comité central. Y entonces, un día yendo para mi campo, me paré en La Vega, andaba con Guido Gil ese día, y cuando me paré ahí, salieron corriendo unos muchachos. ¿Y qué pasa aquí? Y uno, creo que era Fran Peralta, me dijo, compañero, esa es la infraestructura. ¿Y qué es eso? Yo no lo sabía lo que era eso. Ese es el poder real que está preparando la insurrección aquí entre nosotros. Y cuando yo vi eso, vine a la capital y pedí una reunión de urgencia de la dirección. Y expresé ahí mi total rechazo de que, habiendo una dirección legítima, estuviese un grupo haciendo cosas que solo sabían los miembros del grupo, que yo no aceptaba eso, que de ninguna manera yo lo aceptaba. Pero yo perdí la reunión 7-6. Wow. Y entonces dije, yo me voy del país, pues yo no voy a hacerle a ustedes tampoco un servicio de opositor. Voy a retornar a mis estudios. Y estaba en México rumbo a la URSS en 1963, cuando Fefe Valera... La URSS era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que era la base de Rusia de hoy. Y entonces Fefe Valera era el embajador dominicano en México, había sido mi compañero de la 40, había participado con él Rafael Valera Benítez. Sí, en la elaboración de un libro que está ahí, que se llama Complot de Velado, que era explicando el movimiento de nosotros. Yo trabajé ahí. Y entonces me dijo en la madrugada del 26, tumbaron a vos anoche. Y nos reunimos inmediatamente el grupo que iba para la URSS. 4 éramos 8. Dijeron que ellos seguían. Y los otros 4 dijimos que nos quedaríamos en Cuba mejor, porque daba la impresión de que ahora ya era otra situación. Y yo llegué a Cuba a finales de septiembre y pedí que no me entrenaran. Que no lo entrenaran militarmente. Que no entrenaran. Ah, que los entrenaran militarmente. No reboté yo, Jimmy Durán y yo. ¿Jimmy Durán? Sí, Jimmy Durán, estábamos juntos. Era de los que compartíamos la idea de crítica y era de la dirección también, cuando decidimos irnos por esa vaina. Y entonces ya en Cuba nos metieron en el ejército cubano. Y yo estuve en el Escambray con la práctica de la persecución de los anticatristas, pero que era una guerra civil. Y esa guerra yo aprendí cosas que digo que tengo una deuda impagable con los cubanos, porque es lo que explica que esté vivo, porque la inteligencia política aquí no se conoce ni se practica. Pero ya tú aprendiste a saber cómo te desenvolvías, qué hacías. Y estaba entonces aquí en el país, clandestinamente en diciembre del 64. 14 meses después yo regresé al país, pero clandestinamente. Yo estaba aquí cuando explotó Abril. Y vine a ocupar el cargo que yo tenía cuando me fui, que era responsable de propaganda. Del movimiento 14 de julio. Que ya había perdido a Manolo y estaba reconstruyendo su dirección, como habíamos llegado. Yo estaba ahí, pero en el fondo, el 14 era un vivero de diferencias tan grandes, wow, que nosotros no teníamos en esa época más que conflicto interno por la hegemonía de cada grupo, a tal grado que cuando explotó el 24 de abril, nos reunimos el 25 nosotros, y no podíamos poner una jefatura militar, porque esto es una guerra, y no podíamos entendernos por la diferencia de los dos grupos. Y yo sugerí entonces que nadie iba a aceptar que un grupo lo dirigiera, pero que podíamos conceder a los dos menos irritables de cada bando que fuera una dirección colegiada militar. Juan Miguel Román y yo lo señalé. Juan Miguel y yo somos los menos irritables de ustedes. Y no aceptaron a nosotros. Y así que yo salgo para la calle en esa condición. Y ahí se une a lo que es la fuerza del PRD y los militares. Ahí comenzamos a organizar nuestras tropas. Y estaba el PCD, se llamaba PCP, estaba el MPD y estábamos nosotros. El PSP se quedó en la iglesia de San Lázaro. PSP, que era la de los Partido Socialista Popular, que era la base del comunista. Sí. Y entonces, el MPD usó la escuela argentina para concentrarse ahí. Y como yo tenía una formación militar... Pues esa zona estaba controlada por los constitucionalistas. Les dije, miren, nosotros no podemos concentrarnos en la dirección, es dispersarnos.
Y lo que tenemos que tener comunicación, pero metiendo en el mayor número de unidades con los civiles y con nosotros. Y efectivamente, eso le dio al 14 de junio una preeminencia en la guerra, porque era el único grupo que había tomado la decisión de dispersarse y coordinarse, pero con la gente dispersa. Correcto. Fafa, tenemos una pausa que hacer. En el próximo segmento ya vamos a entrar desde el 24 de abril el papel de algunas personalidades en representación de organizaciones. Primero los que llamaron, los que apresaron los guardias en el campamento 25 de agosto, fue 16 de agosto. 16 de agosto. Después el papel de Peña Gómez como cabeza del PRD, que aunque no era el líder del PRD, era el que estaba aquí fungiendo. Papel de Camaño, papel de Fernández Domínguez y papel de algunos grandes hombres que usted pudiera habernos descrito para esa parte. Vamos a una pausa y seguimos analizando, hoy 24 de abril, el golpe popular, la gesta de 1965 en reclamo del retorno a la democracia, a la constitucionalidad, que nos habían quitado el 25 de septiembre. Volvemos de una vez. Bien, regresamos con ustedes. Hoy es 24 de abril, conmemoración del 54º aniversario de la Guerra de Abril. La Guerra de Abril se dio el 24, como hemos dicho. Un grupo de guardias, de oficiales de menor jerarquía, apresan a sus jefes en el destacamento 16 de agosto. Llaman al doctor Peña Gómez, que va hacia la Tribuna Democrática, para que él haga un llamado por ser la voz más de mayor impacto en la política nacional de ese tiempo en el país. Hasta eso conocemos de la Guerra de Abril por los narradores de la misma. Fafa Tavera, que fue un protagonista. Quiero que nos diga, Fafa, ese papel de los guardias, Peña Tavera y los demás, el papel de Peña Gómez con llamado a la Tribuna Democrática, y cómo entra Camaño, y cómo entra Fernández Domínguez como militares en la Guerra de Abril, porque la gente tiene que reconocer eso. Sobre todo que yo insisto en el carácter de esa guerra, que fue el hecho más grande políticamente de todo el siglo XX. Entonces el papel de los militares fue decisivo para producirlo. Pero ¿cómo se produjo? Fernández Domínguez era el encargado fundamental de las reacciones de voz con las Fuerzas Armadas de Dinero como su asistente. Y cuando tumban a Bosch estuvo detenido la noche entera hasta el otro día que lo sacaron del país.
Y Fernando Domínguez hasta le insinuó a Bosch que él estaba dispuesto, coño, a morirse echando el pleito. No, no, aguántate. Pero él desarrolló una actividad de tanta fuerza en las Fuerzas Armadas cuando tumbaron a Bosch, que terminaron los guardias sacándolo del país. Pero al sacarlo del país y mandarlo fuera... Lo mandaron agregado militar en Chile. Sí. Y entonces cuando lo sacaron del país, entonces la gente que él había integrado siguió su batalla con la que él tenía orientaciones de seguir. Francis y él, como era natural, hijo de dos generales del trujillismo. Ludovino Fernández, que era el papá de él, y Fausto Camaño, que era el papá de Francis. Del poder dos trujillistas generales los dos. Y eso es importante saberlo porque mucha gente cree que la visión del mundo se hereda. Ellos, siendo unos herederos formales y formados en la disciplina trujillista, Fernández Domínguez, que fue el ideólogo, atrajo a Francis, que era su amigo y su compañero y de familia, y así se desarrolló entonces toda una estructura de conspiración que alcanzó todas las Fuerzas Armadas, la aviación. Lo permeó de manera marina, horizontal prácticamente. Y ese núcleo, aunque él estaba afuera, siguió funcionando aquí. Y es así como creció tanto que en las Fuerzas Armadas se produjo un sacudimiento frente a eso y se ordenó detener a los militares evidentemente más activos conspirando. Y dijeron que el centro fundamental de la conspiración estaba en el campamento 16 de agosto, el campamento que está antes del peaje, cuando uno va para el Cibao. Ahora es el 25, le llaman así. Entonces, ahí se apareció el sábado 24 de abril el jefe del ejército de entonces. Y comenzó a llamar a su despacho. Era Rivera Caminero. Rivera Caminero era de la Marina. De la Marina. El hecho que siguió llamando a su despacho ahí a los oficiales que ellos decían y desarmándolo y poniéndolo ahí. Y cuando se dan cuenta, entonces los que están fuera esperando deciden que eso no podía permitirse. Y es ahí donde Peña Tavera, así fue como... y es ahí donde Peña Tavera asume la decisión de que lo iba a detener a él. Y entró con una unidad, encañonó al jefe del ejército, lo sometió, devolvió las armas a los que estaban detenidos y al jefe del ejército y a sus acompañantes lo arrinconó ahí. Y entonces él coge y llama a Peña Gómez diciéndole lo que había pasado. Y cuando Peña Gómez tenía el programa Tribuna Democrática de lunes a viernes a la 1:30. A la 1:30. De lunes a viernes. Era sábado, pero él tenía muy buen público, radio comercial, y él se apareció a la 1:30 de ese sábado. Y yo estaba en mi casa. Sí, porque no correspondía estar en el aire de Tribuna Democrática. Entonces, ese día, yo estaba en mi casa y estaba comiéndome un moro de frijoles negros con bacalao allá en mi casa. Y cuando escucho la música que muy poca gente conocía, de la Marsellesa, el himno de Francia. El himno francés. Tocando, y entonces entra Peña Gómez. Dominicanos, ha comenzado la revolución. Y dice quién lo llamó de allá y lo que estaba pasando y cuenta esa historia. Y ahí comenzó. Incluso había un sargento que estaba en mi casa, que éramos amigos, que todavía está vivo y fue a la Z los otros días a encontrarse conmigo, que era de la policía. Y él estaba y dice, coño, pues me cuesta irme ahora a mí para el cuartel porque esto está feo. Y él salió el sábado para allá. Y nosotros entonces comenzamos ese sábado a averiguar, a llamar a la gente, a ver, pero sin orientaciones. Seguro, sí, porque fue hasta de sorpresa para la parte política. Sobre todo que en la parte política habían gente participando en la conspiración, como Oscar Santana, que era un amigo de muchos de los militares, y era el portador... Oscar Santana, el joven... Sí. No me digas. Era de los... El hijo de don Isidro. De don Isidro Santana. Porque por el pueblo de don Isidro él tenía muchos vínculos, y también con los PRDistas, era de confianza. Y él vivía a tal grado que el 19 de abril, 5 días antes de explotar la guerra, la información de Oscar Santana era alarmante con otros.
como yo estaba aquí clandestinamente, estábamos reunidos en la casa de Orlando Rodríguez, que es el tío del actual procurador de la República. No. Sí, Orlando Rodríguez, que fue el abogado de todos nosotros. Entonces, ¿Cómo cambian las cosas? el hecho es que en esas reuniones... Bueno, como Fausto Camaño pudo cambiar... No, yo digo todo esto para que la gente vea Sí. que no pueden equivocarse tildando a los muchachos por el punto de vista de los papás. Sí. Porque es otra cosa la vida. Entonces, en esa casa se está reuniendo en la noche del 19 y lo primero que están metiendo es las informaciones de la conspiración. Y yo en la campaña entera de confrontación y de división digo, miren, déjense de vaina. No me hablen aquí vaina de la conspiración. Vamos a resolver el problema de nosotros porque esto no puede seguir así como estamos. Y yo dije una vaina que después la puse en mi memoria, que se publicaron en una expresión oral. No hablemos de la conspiración, aunque a nosotros nos ocurra lo que pasó con Luis XVI, que el 14 de julio de 1789 estaba de cacería en el bosque contiguo a Versalles y puso días sin novedad porque no había podido ni cazar un pájaro siquiera. Aunque no pasa lo mismo. Yo dije eso, Sí. Y a los 4 días, ¡pah!, y explota la vaina. Entonces, ese esfuerzo que se había hecho ahí el viernes nos dejó a nosotros dispersos, pero cuando oímos la noticia el sábado y comenzamos a llamar, tenemos que vernos por la mañana a la dirección, Correcto. porque ahora hay que acabar con toda la diferencia. El Y proceso ya está 25, 24, 25, que es sábado y domingo, el pueblo comienza, pero el lunes es que dicen que el pueblo de verdad se integró. No, el domingo pasó la primera movilización. Nosotros estuvimos casi hasta las 12 del día ahí, El discutiendo, domingo. y salimos de ahí el domingo, la gente del 14, para el puente, que era el sitio de referencia porque era de allá que podían venir los enemigos. Y la gente comenzó a concentrarse en el puente. Entonces, estando en el puente, supongo que era pasado mediodía, poco tiempo después del mediodía, llegó un capitán y traía 2 tanques. Y se subió, lo bloqueamos, todo lo que estábamos ahí fue. Había una guaguita de esas que tenían en la época para anunciar. Y él vino y como planteamos el bloqueo, él se subió hacia El bloqueo al puente. Sí, a que él no pudiera pasar, Ah. a detenerlo. Cuando él se subió a explicarnos que habían puesto de acuerdo para que se creara una junta militar que en 3 meses llamara a elecciones y que él estaba regresando a su puesto. Yo seguí, Botello estaba a mi lado, yo estaba desarmado y Botello dice, apúntale al chofer para que yo le voy a quitar el micrófono. Yo quité el micrófono y comencé a decirle, ahí fue que surgió la consigna, Junta Militar no, Constitución sí. Nosotros no estamos pidiendo a la Guardia que se vayan. Aquí esto va a comenzar, no puede haber arreglo de esto. Y el tigre se sintió abatido a tal grado que bajó y descendió. Con esos tanques y con esa propuesta de junta militar es que interviene Wessing y Benoit. No, ellos estaban frente al golpe, estaban inmediatamente. Wessing creía que él era el jefe del país, era el jefe de la academia. Wessing era el jefe de la Academia de San Isidro, Sí. y el Céfalo, que le decían, Y el Centro CEFA de era el Enseñanza de la Fuerza cuerpo Armada. fundamental de esa época. Y ahí ella era el jefe. Ellos estaban allá, pero con esa información de lo que está en el puente dándose y ese encuentro, ellos discutieron en el palacio y se iban a propiciar un entendimiento. Y al detenerlo ahí y el tigre sentir descender ahí con la derrota, se disolvió ese grupo y yo estaba desarmado hasta ese momento. Y yo conseguí ahí que uno de los tanques se fuera conmigo para el 14. Y además conseguí como 5 o 6 fusiles. ¿Y quién llevó esos de tanques? los guardias que Gente se de ahí, llevan. del grupo del pueblo. Sí, el tigre que se quedó de la guardia quedó conmigo y yo tenía formación militar, pero nadie sabía esa vaina. Sí, porque usted acaba de venir de Cuba. Y cosas. Yo era veterano de una guerra real. Sí. Entonces, Vamos a ver esto, Fafa. pero déjame terminar de bueno. decirte la historia. El tigre yo me lo llevo al comando del 14 y allá eso es un escándalo. El 14 que con un tanque y el otro tanque se quedaron otros civiles con él. Y frente a una cosa así, el domingo
fue un día de agitación y en un momento los aviones vinieron a ametrallar parte de Los Amas para acá y produjeron muchos heridos. Y eso creó entonces el domingo en la noche una atmósfera de que el lunes había que ir temprano para el puente. Y efectivamente, el lunes 26 fuimos temprano para el puente, pero también se dio una orden entre todas las fuerzas opositoras de que había que acabar con todos los cuarteles policiales, conseguir las armas del cuartel policial, buscar los sitios donde calmar al pueblo, donde vendían armas para ir también a recuperarlas. Y en función de eso, la patrulla que pasaba, la policía estaba muy neutral, comenzamos, y yo le decía que en la calle Pasteur, esquina Bolívar, hay un cuartel de la policía, que nosotros tomamos 2 veces ese cuartel para conseguir las armas. de ese tiempo estaba ese cuartel. De ese tiempo, estaba ahí ya. Y nosotros 2 veces lo ocupamos para conseguir las armas. Y estábamos buscando separadamente armas donde quiera. Y en esa función pasa el 26 con incidentes en los cuarteles, distribuyendo a la gente para que vaya para la parte alta y buscando todos los que estaban armados o funcionarios que uno pudiera ir a su casa. Así reunimos un poquito de armas y el 27 teníamos por lo menos ya un núcleo, aunque pequeño, de gente armada del 14. Teníamos una vinculación con algunos de los militares, incluidos los que se fueron del puente con nosotros, el 27. Y entonces ese día fue el día cumbre de la lucha, porque el embajador norteamericano no estaba en el país el 24, el embajador yankee aquí en el país, pero vino a la carrera y convocó el 27 en la media mañana al presidente que estaba ahí, que era Molina Ureña, como de la Cámara de Diputados, puesto hasta que vos llegara, a todos los militares que estaban ahí en la cabeza del movimiento y a otros señores, incluido a Peña Gómez. Francis me contó, si no es un invento, él me contó a mí que él no quiso entrar, se quedó afuera, Montesarache se quedó afuera también, y él entra y el embajador americano le había dicho a todos los sellos que había terminado el conflicto, que San Isidro había ganado, que ellos debían aceptar esa derrota y que él lo iba a proteger, pero que esto se había terminado ya el conflicto. Y insistió en que Estados Unidos no quería que esto siguiera. 27. Y Molina Ureña renunció a la presidencia y salió a asilarse. Oye, ahí. ¿por qué? Y parte del grupo que estaba con él salió a asilarse. Y hasta Peña Gómez fue a refugiarse brevemente en uno de los representantes latinoamericanos. Y cuando el embajador sale, embajada de Brasil. Cuando el embajador sale, le dice a los que están allá, los guardias, miren, entréguense, que esto terminó ya. San Isidro tiene toda la fuerza y aquí la gente, el presidente también aceptó esto. Y Francis me dijo a mí, yo cogí, me arremangué las mangas y le dije, coño, el que quiera morir con honor que me acompañe al puente. Montesarache estaba ahí con su gente. Y él salió a morirse con honor para el puente el 27. Y llegó allá al puente y ahí comenzó entonces, como Wessing ya tenía la información de que los yanquis habían desbaratado al gobierno, estaba todo dividido, vino una ofensiva, 9 tanques en fila venían para cruzar el puente. Y fue la gran batalla. Y los aviones metrallando para que no pudiéramos enfrentar los tanques, decenas de heridos entre la gente, algunos muertos. Y en ese proceso, Francis, Montesarache y un grupo de militares, y yo creo que una parte de la gente del pueblo y de la izquierda, pero sobre todo estábamos ahí los jefes del 14 de junio, metidos en las calles transversales, tratando de que cuando entraron los tanques, llegaron a cruzar el puente. Yo creo que 9 tanques llegaron a cruzar el puente. Pero la salida de cada boca calle terminó liquidando la infantería que estaba a pie, manejando los tanques. El que está adentro no tiene dominio más que ver por ahí. Y en ese sentido, en esa confrontación, antes del anochecer, estaban precisamente
la mayoría de los tanques en manos de nosotros, solo 2 pudieron devolverse. Y desde ese punto de vista hubo una modificación tan grande que acabamos con todo lo que venían y teníamos la noción de que habíamos ganado la guerra. Fafa, dígame en 27. 1 o 2 minutos. Ya cuando Camaño dice, acompáñame al puesto, ya él era el líder militar. Ya era. No. Ahí él que era, se él hace era líder. un coronel. Él salió a morirse como no, él salió como el jefe. Ahí ya como el jefe. Porque el gesto de él allá fue evidentemente impresionante, mandando a los otros, coordinándose con los demás y con... Él era una persona con mucha ¿Y vitalidad. cuándo es que lo eligen presidente a él? Eso es el 27. Ajá. Entonces, al otro día, yo tenía contradicciones con Francia, habían tenido 2 pleitos. Yo era jefe de propaganda el 14 de julio y él era jefe de Casco Blanco. Y el 26 de julio del 63, nosotros teníamos 2 bocinas puestas en el Conde Quinaoto, que estaba el 14 de julio, hablando del éxito cubano y del aniversario de la revolución. Y vienen los cascos blancos y tiran ¡pra! Esa bomba la en que 3 vehículos de ellos y sacan ahí la gente y lo ponen en fila. Como yo soy de propaganda, yo bajo. Y cuando bajo, le digo, ¿y qué pasa, coronel? Y dice, mire, ¿qué pasa? Tiene 3 minutos para que acallen esa bocina. Y yo seguía hablando. Y dice, tiene 2 minutos para que acallen esa bocina. Y yo seguía hablando. Tiene 1 minuto y yo salí corriendo. Y entonces comenzaron el bombardeo de bombas lacrimógenas. Y todos los del 14 de julio salimos, asfixiados de ahí. Y ellos bajaron la bocina. Después había tenido otro problema porque Andrés Ramón Peguero era del MPD, de los dirigentes que vino aquí con Máximo López Molina y en la era de Trujillo todavía. De los que fundaron el MPD. Y él y yo éramos amigos porque él era sastre. Y el sastre con el que se vinculó era lo mismo que tenían mis tíos que también eran sastres. Se llamaba Pepe. Y yo, ahí en la calle Ravelo, nos hicimos amigos. Y ese día, cuando explota toda esa vaina, el MPD, antes de explotar la guerra, era una actividad muy grande. Y a él lo acusaron de matar a un policía. Y se lo llevaron para Barahona. Y de Barahona, por la protesta de la capital y de todos los muchachos de la educación, lo trajeron otra vez. Y el día que lo traen, lo llevan al tribunal. Como yo era de propaganda, yo fui a verlo. Y al querer verlo era Francia que estaba cuidándolo ahí. Wow. Hay otro. Mire, déjese de vaina. Y me empujó. Es decir, que teníamos esas 2 cosas. Cuando el 27 en la noche vinimos, y ¿dónde está establecido el comando militar? Ahí está en la Bel Air. Y yo estaba en la José Gabriel Silla, aquí en la Bel Air, Estrelleta. Y yo fui allá, como a las 7:30 de la noche. Y entré, y cuando yo entro le dicen a Francia, aquí está Fafa Tavera buscándote el del 14. Y él, sabiendo esa vaina, se volteó, no había luz, era una lámpara. Y tenía un plato esmaltado, con yuca y salchichón comiendo con la mano. Y dejó el plato ahí para abrazarme. No tuvimos que decir nada y fuimos íntimamente amigos. Mire, papá, eso es el 27. Sí, entonces el 28. Cuando no, déme un chancecito porque los muchachos quieren que vayamos porque nos queda un corte de los anuncios para venir entonces con eso. De hecho, mira ahí. Ese es bueno. Mira, dile que ahora no ponga el himno. Sí, bueno, hay tiempo. Bien, regresamos ya a esta parte final, Fafa. Nos quedan pocos minutos, pero en esos pocos minutos, quizá el momento cumbre del 27, usted me hablaba de la toma de la fortaleza Osama y entonces la incursión de los americanos aquí. ¿Cómo fue ese final? Lo primero que, en mi cooperación con Francis, quedamos en que había que concentrarse en la fortaleza Osama y en el cuartel general de la policía, la fortaleza Tabay. Eso es el 27. Y al otro día, en la mañana, como a las 10, nos sorprende la información de que el presidente Lyndon Johnson había ordenado el desembarco de 500 infantes de marines para defender el perímetro de la embajada ante el desorden que predominaba en la capital dominicana. Y eso fue un impacto. Que los sectores conservadores que estaban aquí comenzaron a irse. Y hasta muchos combatientes de izquierda comenzaron a pensar guardar las armas. Pero había un núcleo y ahí fortalecimos mucho
confianza y relación con Francia. Mierda para todos ellos. Dijo Francis. Nosotros vamos a resistir aquí, coño, pase lo que pase. Y yo hice causa común con él, con esa actitud. Teníamos entonces una Francis era un hombre valiente. Pues, es lo que yo estoy contando. Entonces, como el día anterior se había derrotado a los militares. Y él le levanta el ánimo y coge la cabeza. Y el presidente se había asilado. Urgentemente se dijo, coño, me quedo de aquí a Francia. Y el 29, cuando nosotros tomamos la fortaleza Osama, el coronel Lora Fernández, que llegó con un tanque ahí por los militares, y yo, representante el 14 de junio, con 50 hombres armados, que fui en 5 grupos de 10, y terminamos ocupando la fortaleza y llevándonos los presos para ponerlos bajo control. Los presos y las armas. Los presos, y teníamos de ahí. ¿Y por qué ellos anunciaron 500? Pero hablan de 42.000. No, pero lo primero que ellos anunciaron fue 500. Y después trajeron Eso. y nos pusieron los barcos ahí mirando para acá y jodiendo. Eso quiere decir que la revolución triunfó. La revolución triunfó tanto que los norteamericanos a los 4 días se dieron cuenta que era indetenible su éxito y vinieron. La guardia estaba dispersa, San Isidro estaba todo el mundo buscando. Ellos recuperaron a esas tropas. Ellos vinieron y homogenizaron, Claro, entonces ya el era mando otra cosa. militar. Pero en el fondo nosotros derrotamos aquí las fuerzas de la oposición a la revolución. Y teníamos informaciones de neutralidad de todas las tropas del interior. Yo leí en varios periódicos después que en los periódicos más importantes, sobre todo de Europa, salía el hito de la Guerra de Abril. El 28 de abril, un grupo de ciudadanos dominicanos derrotó la infantería norteamericana, No, lo que pasó fue... provocando la invasión, porque la invasión era una evidencia de derrota. No, ellos vinieron cuando se dieron cuenta, con su presencia de los orientadores, que San Isidro estaba disperso y derrotado. Correcto. Y al ver eso, hay que andar rápido para ellos. Fafa, nos están dando un minuto. ¿Cuál es el resumen que usted, como reflexión? Reiterar lo que dije comenzando. La Guerra de Abril fue el acontecimiento más importante de todo el siglo XX. Y a nivel de la lucha democrática, después de la independencia y la restauración, la acción fundamental para la participación del pueblo por la democracia es la Guerra de Abril. Pelear por el gobierno que se había dado y por la constitución que se había producido. No hay, en ese sentido, ninguna acción comparable con ella. Y la integración de un pueblo Ahora, en defensa déjame de la decirte, no institucionalidad. quiero irme de aquí sin decir lo de la Fuerza Armada. Las Fuerzas Armadas merecen el reconocimiento de que en su seno efectivamente se generara ese movimiento. Y eso quiere decir que tampoco tú puedes negarla por la sumisión al Trujillato, porque en el fondo, a la hora de la verdad, tomaron participación defendiendo los intereses de las masas. O sea, las Fuerzas Armadas asumieron su rol. Claro, y yo ahora lo defiendo en el sentido de que hay que estudiar, a la luz de los cambios del mundo, cuál es el papel de las Fuerzas Armadas. Porque ahí están todos los talentos del país, ahí están todos los profesionales, ahí que hay más fuerza, pero están aislados y hay que resolver eso. Seguro. En la Guardia hacen más falta también en la calle, en la paz, no solo en la guerra. Fafa, usted no sabe cuánto yo le agradezco que me haya acompañado en difundir esa etapa de la historia dominicana, que no se conoce. No. La juventud de ahora no la conoce tanto. Yo le agradezco que usted haya sacrificado este día y sobre todo que yo sé que está dispuesto a que cualquier momento para hablar de estas cosas, usted pueda estar con nosotros. Por ejemplo, yo voy mañana para Nagua, invitada por la universidad a darle una charla a la extensión universitaria de Nagua. El año pasado yo estuve en San Juan, en la otra extensión universitaria, y yo voy mañana para allá. Después usted sigue sembrando. Señores, a ustedes también, gracias por esta distinción de escucharnos y vernos desde todo el mundo, porque tengo desde España, desde Italia, tengo en Estados Unidos. Me ha sorprendido esa reacción tan rápida del mundo. Sí, entonces agradeciendo sus comentarios. Mañana nos veremos con otro programa similar, no con este tema, pero sí con otro, con la profundidad que se debe. Gracias y hasta mañana si Dios quiere.